La escritora y periodista Ana Ramos presentaba en el Museo del Hidalgo su libro Lucrezia Tornabuoni, señora de Florencia, Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf 2021. Segunda novela de esta autora, que recoge la biografía de una de las mujeres más influyentes del Renacimiento italiano. Esta mujer, que nació en el 480, en el siglo XV, en Florencia, era una mujer tremendamente moderna. Parece que el feminismo lo acabamos de inventar ahora, y ella fue una mujer que luchó por hacerse un hueco, pero luchó de una manera buena, es decir, no con violencia, ¿no? Por hacerse un hueco. De hecho se lo dieron. Ella era, además de dirigir la Banca Medici, ¿no?, en nombre de su marido, porque él se dedicaba a la política, fue consejera de su hijo, de Lorenzo el Magnífico, fue también embajadora de la República de Florencia. Entonces, bueno, yo creo que es una mujer realmente interesante. La presentación de este libro se encuadra dentro de las actividades organizadas para el Día de la Mujer, y su autora ponía de manifiesto la importancia de la educación para manejarse en la vida. Es decir, una educación, una buena formación es imprescindible para manejarte en el mundo. O sea, yo creo que la educación es uno de los pilares de la sociedad y bueno, ella así lo hizo, y de hecho su hijo fue el Magnífico, en mi opinión, gracias a ella. Ella era una mujer muy culta, a sus hijos les dio una educación muy elitista, muy buena, y la verdad es que todos pues tuvieron una proyección social, cultural y personal muy buena. Un libro histórico con la familia Medici de fondo son los ingredientes perfectos para que este libro esté triunfando. Bueno, la literatura de corte histórico sabes que ha estado de moda durante muchos años. Ahora es cierto que hay otro tipo de temáticas o de subtemas que son los que venden más, por decirlo de una manera más mercantilista, pero un personaje histórico que además es un personaje literario, porque no solo por la recreación que ha hecho la autora del mismo, sino porque da pie, ¿no?, da muchísimo juego, ¿no?, para elucubrar qué es lo que pudo ocurrir, por qué tuvo ese poder, esa influencia en su momento sobre pues parientes y sobre personas muy destacadas del ámbito del arte y de la cultura. Es un personaje atractivo, obviamente, por tanto tiene esa virtualidad también, que por un lado el hecho de ser mujer en una etapa en la que muy pocas mujeres destacaban, y por otro lado el ser un personaje referencial de una familia tan conocida, pues es algo que obviamente al lector le llama la atención. El concejal de Cultura, Mariano Cuartero, destacaba el rescate de la figura de Lucrezia, personaje más conocido hasta ahora por ser la madre de Lorenzo el Magnífico. Bueno, pues en primer lugar hay que darle las gracias a Ana Ramos, a la autora, por estar aquí y presentarnos su libro, que en cualquier momento del año tendría sentido y sería un momento para congratularse, pero más en esta semana en la que hemos destinado una serie de actividades culturales al Día de la Mujer, y hacemos multiplicar ese efecto de la obra, porque no solamente estamos hablando de una obra donde se rescata una figura que todo el mundo conoce a su hijo, a Lorenzo el Magnífico, y no conocemos a la creadora de ese hijo, pero no solamente en el sentido biológico, sino en el sentido intelectual, y que pasa desapercibida cuando es un personaje muy interesante, y a todo esto, de este rescate, se le añade una buena literatura. Y como muy bien decías, cuando hay tanta novela histórica es difícil que algo sobresalga, y efectivamente se cuela en esa etiqueta de novela histórica pues algo que a lo mejor los estándares de calidad no lo puede superar, pero en este caso sí que lo encontramos, y ya lo decía el editor Basilio, que ya tenía un marchamo de calidad. Ana estuvo acompañada de sus compañeros de Radio Nacional de España, que también intervinieron en la presentación de este libro.